Ok, entonces hoy nos toca el capítulo 7, que es nuestra clase onceava o 11. Entonces vamos a mm, ir a nuestra clase. Hace unos cuantos días atrás habíamos visto ya la parte de la parte del capítulo 6, ¿verdad? Quizá para algunos ha sido un tanto mm, complicado, para otros un tanto más sencillo. Así que empecemos nuestra clase, queridos hermanos. Sí, que viendo lo que es el capítulo número 7. No olviden que es importante el repaso, que es importante el estudio, sacar una media hora por día y estudiar. Ustedes saben eso, les dije desde un inicio de clase. Y bueno, por eso es importante que repasemos, especialmente ahora que estamos llegando ya al, a los últimos capítulos de Griego 1, ¿no? Entonces es importante repasar, así que por eso y por amor a nuestros hermanos, vamos a repasar nuevamente lo que debemos haber estudiado y debemos estar estudiando, ¿no? En el capítulo 1, ustedes saben que el tema más importante es el alfabeto, las 24 letras de el alfabeto griego, que implican tanto vocales como consonantes, y esta es la lista, ¿no? Ustedes recordarán. Entonces debíamos haber memorizado alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, hasta omega, ¿no? Entonces eso hay que ir repasando. En el capítulo 2 hemos visto los verbos. Hoy vamos a ver también otra forma de verbos. Por eso es importante tener claro ya lo que hemos ido viendo. El verbo griego, ¿no? Que la desinencia de ese verbo griego y era o, is, i, omen, ete, usim. Además, este tiempo y este verbo griego era el verbo regular, el verbo normal, ¿verdad? Entonces, la traducción era en un presente simple, en un presente continuo, que daba la idea de, o se traducía yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis, ellos creen, ¿no? En ese sentido, deberíamos haber ya memorizado las desinencias, ¿no? Todo lo que está en color rojo o en líneas rojas es lo que debemos memorizar, ¿no? Lo demás es el tema verbal, que obviamente eso va a cambiar, ¿no? Es la desinencia eh, particular o personal, desinencia personal es lo que debemos nosotros memorizar, ¿verdad? Esto es pregunta de examen, ¿no? Tanto el alfabeto en el capítulo 1 como las vocal o la conjugación del verbo en el capítulo 2 en el paradigma, además del el vocabulario, ¿no? Entonces, eso es importante. Y bueno, en el capítulo 3 vimos ya los sustantivos y adjetivos, ¿no? Sustantivo siempre se diagrama de forma horizontal, así, y el adjetivo siempre diagonal, ¿no? Puede tener su propio artículo el adjetivo, al igual que el sustantivo, ¿no? Y también hemos visto un paradigma, ¿no? Entonces, en ese paradigma dijimos que la desinencia sustantival es lo que hay que memorizar. Y la desinencia sustantival tiene que concordar con el artículo. Aumentar una taf y debe ser lo mismo, ¿no? Y se añade una taf. O, y se añade una taf. On, on y taf, ¿no? Entonces el artículo, hasta ahí es. Y el vocativo no lleva artículo. Se traduce el siervo del siervo al siervo, siervo, siervos. Lo propio pasa en plural, ¿no? Entonces, lo propio pasa en el plural. Y quizá para algunos esto es muy redundante o repetitivo, pero quiero
asegurarme que para los que están quizá con alguna dificultad, que quizá los repasos que hacemos les sirve, les ayude de algo, ¿no? La designación sustantival debe ser igual que el artículo, ¿no? Es más, el artículo en algunos casos nos va a ayudar a darnos cuenta qué caso es, ¿verdad? Al artículo se le añade una TAF y nos ayuda a dar cuenta que está en caso genitivo plural. Lo propio pasa en dativo, ¿no? El artículo. Lo propio pasa en acusativo con el artículo y etcétera. Bueno, lo mismo pasa en el adjetivo, ¿no? Simplemente el adjetivo cambia la traducción. Bueno, del bueno, bueno. La desinencia adjetival es la misma, ¿no? Que la del sustantivo. Entonces, si tú sabes las desinencias del sustantivo, también vas a poder las desinencias del adjetivo. Ese paradigma lo hemos visto y hay que repasar. En el capítulo 4 hemos visto el verbo, pero ya es este verbo irregular, distinto, ¿no? Es el verbo irregular y mi, o en español el verbo copulativo, ser, estar, haber y parecer. La única diferencia, dijimos que en la diagramación es que va de forma diagonal para mostrar su eh, cualidad de este verbo, ¿no? Que es atribuir, ¿no? Que es mostrar un atributo del sujeto a través del verbo atributivo o del verbo o de la oración predicativa o atributiva. Y en este caso del verbo irregular presente, debíamos haber memorizado toda la palabra, no tiene desinencia, ¿no? Y mi, y, esti, esme, este y sí. La traducción, como es presente y es el verbo copulativo, ser, estar, parecer, debe traducir de esta manera. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está. Si fuera femenino, ella es, ella está. En algunas ocasiones hay, ¿verdad? Lo propio en el plural. Nosotros somos, vosotros sois, ellos o ellas son o ellas están, ¿no? Este paradigma es pregunta de examen. Eso es en presente, ¿no? Yo soy, tú estás, hemos visto los 7 yo sois incluso, ¿no? También hemos visto el verbo en tiempo, el verbo imi en tiempo imperfecto o pasado, ¿verdad? Les recuerdo eso porque vamos a ver el imperfecto, pero no en verbo imi, sino en verbo regular o normal. En el capítulo 5, volviendo a nuestro tema, hemos visto el pronombre interrogativo tis, tinos, tini, ¿verdad? Este pronombre en este paradigma era justamente esta. Tis, tinos, tinos, tini, tina, tines, tinón, tisi, tinas. ¿Quién de quién a quién? ¿Quién? ¿Quiénes de quiénes a quiénes? Y al final, ¿quiénes? ¿Verdad? Pues estos eran los pronombres interrogativos en masculino y femenino. Y en el capítulo número 6 lo que hemos visto era el verbo, pero en otro modo, en un modo que se llama imperativo, ¿no? Y el verbo imperativo es de orden, de mandato. Eso hemos visto aproximadamente hace unos días atrás, ¿no? Eh, martes. Y este verbo imperativo no existe en primera persona, ¿no? En segunda persona sí, y es lo que hay que memorizar. ¿Por qué no existe en primera persona? Porque dijimos que no puede mandarse uno mismo. En segunda persona sí, porque ya uno puede mandar a otro, ¿verdad? Entonces se divide de la misma manera el tema verbal, la desinencia personal, ¿no? Entonces eso es lo que hay que memorizar. Eto, ete, etosan. Eso es lo que debo memorizar. Eto, ete, etosan. Traducción, debo traducir como si estuviese mandando, ordenando. Habla tú, hable él, hablad vosotros, hablen ellos.
La traducción es muy importante a la hora del examen porque eso te da o me da a mí la idea de que usted ha aprendido o ha entendido el capítulo. Si en este punto yo traduzco, digamos, el verbo imperativo como un indicativo, quiere decir que no se ha entendido el concepto, ¿no? Entonces es importante. Si yo le pregunto en qué se diferencia el verbo imperativo con el verbo indicativo, o mejor dicho, el modo indicativo con el modo imperativo, entonces usted me tiene que explicar o decir que el modo imperativo es de orden, mandato, y el indicativo es una acción real, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero también en el capítulo 6 hemos visto el verbo en modo infinitivo. Este verbo en modo infinitivo era un verbo subordinado, secundario, ¿no? Y la única desinencia que tiene es in, o in, como se escribe, ¿no? Y se traduce decir, hablar. Este es un infinitivo en tiempo presente, porque existe también en pasado. Vamos a verlo al final. Y luego hemos visto y hemos finalizado de esa manera el capítulo con el adverbio, ¿no? Solo existen dos adverbios, uno es el u y el otro es el mi. De estos dos se conjugan los demás adverbios, o se declinan, o como usted quiera llamarlo, mm, salen otras connotaciones de los adverbios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el adverbio? U, mi, ¿no? Nada más. Eso hemos visto hace el martes que pasó. Y en este capítulo, capítulo 7, que es nuestra clase de hoy, vamos a ver el verbo, pero en tiempo imperfecto, ¿no? El verbo griego en tiempo imperfecto. El verbo, el tiempo griego, perdón, en verbo imperfecto o en tiempo imperfecto, no es más que el pasado, ¿no? Entonces, quizás no se puede todavía memorizar esta forma técnica de llamar el tiempo verbal como pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pluscuamperfecto, etcétera. Es algo técnico, entonces simplemente llámalo pasado, ¿no? El pasado, ¿no? Quizás sí mejor puedes memorizar. ¿Qué es el imperfecto? Es el pasado, nada más, ¿no? Entonces eso es el pasado, ¿no? Ahora es bueno que ya estés memorizándote o aprendiendo la parte técnica, ¿no? Que es imperfecto, el pasado. Por eso nuestro objetivo del día de hoy es memorizar el verbo en tiempo imperfecto, como puedes ver acá, ¿no? Entonces, el tiempo imperfecto, además de memorizar el tiempo imperfecto, vamos a ver el sustantivo y adjetivo neutro. ¿Ok? Que es un tanto distinto a lo que hemos visto en el capítulo 3, los sustantivos y adjetivos normales, ¿no? Masculinos y femeninos. No, perdón, solo masculinos vimos. Vamos a ver femeninos más adelante. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el verbo en tiempo imperfecto. Imperfecto quiere decir pasado, ¿no? Ahora, como toda lengua, evoluciona, ¿no? Entonces existe el pasado continuo, el pasado discontinuo, el pasado puntual, pero por ahora vamos a ver el mm, verbo en tiempo imperfecto o pasado. Como ustedes pueden notar, empezamos siempre con una frase, ¿no? Entonces esa frase me gustaría leer la frase. Dice, es difícil estudiar la palabra de Dios profundamente sin saber griego, porque no puede confiar en lo que los comentaristas están diciendo si no puede verificarlo usted mismo. Énfasis añadido. En otras palabras, ¿cómo va a certificar usted su exégesis si no sabe griego? No puede entrar en la discusión de la mayor parte del exégesis del Nuevo Testamento.
Bueno, me gustaría dejarles esta frase de Josías Grauman y que lo mediten, ¿no? Yo entiendo que la mayoría de los que están en esta clase son pastores, estudiantes, teólogos, etcétera. Pero mediten, mediten esto. En las clases que yo he estado, normalmente hemos debatido esta parte, ¿no? De que si es posible hacer exégesis sin conocer griego y hebreo. Y algunos dicen que sí, algunos dicen que no, etcétera. ¿No? Pero bueno, por eso es que me remito a leerles a otra persona que tal vez tiene esta experiencia, ¿no? Es difícil estudiar la palabra de Dios profundamente sin saber griego, porque no puede confiar en lo que los comentaristas están diciendo si no puede verificar. En otras palabras, ¿cómo va a certificar su exégesis? Es imposible, personalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, les animo en ese sentido y les desafío a poder continuar con el curso. Yo sé que la mayoría quizá por factor tiempo, trabajo, otras materias, estudio, están dejando, digamos, griego, ¿no? Y mi ánimo es no lo hagan, no lo hagan. Más bien, sigan hasta el final, confiando en el Señor, esforzándose, que al final el Señor va a ayudarles, ¿no? Muy bien. En el capítulo 7, en este capítulo, entonces vamos a ver el verbo regular normal en tiempo imperfecto, que quiere decir pasado. Entonces vamos a ver una breve definición que es el tiempo imperfecto. La gramática griega para referirse al pasado, como les decía, de tipo continuo, porque existen también pasados de tipo discontinuo y de tipo puntual. A eso no nos referimos en este momento. Usa el tiempo imperfecto, cuya estructura es dada por la vocal epsilon. Y esa es la característica peculiar del tiempo imperfecto o del pasado. Siempre antecede, ¿ya? La vocal epsilon al verbo. O como podemos llamar en gramática, se prefija al verbo la epsilon, ¿ya? No sé si les expliqué, algunas palabras son prefijadas, ¿no? Entonces se puede prefijar una palabra, y eso quiere decir añadir al inicio de la palabra, como en este caso la epsilon. Se puede infijar una palabra, quiere decir que se puede añadir en el medio, ¿ya? Esto es infijar, así se llama técnicamente, y se le mete al medio de la palabra, en el medio de la palabra. O se puede sufijar, sufijar. Eso quiere decir poner al final de la palabra, cualquier otra letra, etcétera. No, en este caso se prefija, o sea, vale decir se pone al inicio de la palabra. ¿Qué letra? Épsilon. Y a esa, a esa prefijación o añadir ese prefijo se llama aumento, ¿no? O aumentar, que le antecede al tema verbal, ¿no? Que está prefijada al tema verbal. Ok. Entonces, no olvide, nuevamente voy a explicar eso. Se puede prefijar, ¿no? Se puede prefijar. Se llama aumento, ¿ok? Entonces, se prefija al verbo principal. El tiempo imperfecto lleva una connotación interesante. Transmite la idea de una acción del pasado de tipo continuo. Es importante, hermanos. Una acción del pasado de tipo continuo. Con aspecto durativo o no, va a depender del contexto en el que esté. Y puede ser representado en el español con un pretérito imperfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir pretérito? Más difícil todavía. Pretérito nuevamente es simplemente el pasado, nada más, ¿no? Pasado imperfecto, ¿no? Entonces, obviamente en nuestro español existe el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto, etcétera. Pero simplemente eso es el pasado puntual, el pasado
continuo, el pasado discontinuo, etcétera, ¿no? Un ejemplo quizá en español es el que siempre uso yo, caminaba, es pasado, es pretérito, es imperfecto, pero cuando yo digo yo caminé, es distinto, aunque también es pasado. Yo caminé es pasado, es pretérito. Yo caminaba es pasado, es pretérito, pero la diferencia del uno al otro, de una oración a la otra, es que uno es puntual y el otro es continuo. Yo caminaba es pasado continuo. Vale decir este tipo de pasado, pretérito imperfecto. Pero yo caminé es pasado puntual. ¿Notan? Yo caminaba. Puede ser que continúe caminando hasta el momento en que hablé. Pero decir yo caminé es en el pasado y terminó la acción en el pasado. Este verbo entonces es de una acción continua, ¿ok? De un aspecto continuo, pasado continuo. Para un estudio un tanto más profundo, hermanos, y esto solo les dejo como una mención, no es importante que memoricen o estudien esto, pero para los que deseen profundizar, existe también, además del pretérito o del imperfecto eh, puntual, del imperfecto continuo, existe el imperfecto progresivo, el imperfecto ingresivo, el imperfecto habitual, iterativo, con valor de pluscuamperfecto, el imperfecto conativo, ¿no? Que solo traigo a colación o a mención para que sepan que existe mucho más por estudiar. Sin embargo, ni en el examen ni para esta materia se va a tomar en cuenta ninguno de estos aspectos del pretérito, ¿no? O del imperfecto, no se va a tomar en cuenta. Simplemente que es una acción en el pasado de tipo continuo, nada más. Pero existe mucho material para seguir estudiando. Esta es la tabla de las desinencias más el aumento. Para la primera persona, on. Recuerden, en el capítulo 2 hemos visto, y la desinencia no era on, ¿no? ¿No? Sino era o, ¿no? O omega. ¿Recuerdan? En este caso cambia, varía, ¿no? Es o, on. Entonces hay que tener muy en cuenta. Segunda persona, es. En el capítulo 2 de los verbos regulares en presente, en la primera persona era o, en la segunda persona is. ¿Recuerdan? Pero en este caso es perdón. En la tercera persona es en, ¿no? La tercera persona del presente era ei, o cómo se pronuncia i. Pero además de tener desinencias personales, el tiempo imperfecto lleva o antecede o es prefijada por la vocal epsilon. Entonces debe añadirse la epsilon a cada tiempo verbal o a cada persona, ¿sí? Tanto en singular como lo mismo va a pasar en el plural, ¿no? Omen, ete, on, ¿no? Ahora vean algo interesante. En tercera persona o en primera persona plural es muy parecido al tiempo que hemos visto en el capítulo 2. Lo mismo pasa en el segundo recuadro, ¿no? Que es la segunda persona. La tercera es muy distinta, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado en las desinencias es con la primera persona del singular y la tercera persona del plural, porque la desinencia es la misma, miren. On, on. Entonces hay que tener cuidado. Profesor, ¿cómo me doy cuenta que uno es plural y el otro es singular? Palabra clave, contexto, ¿no? Y eso es para el exégesis también, el contexto. Si el sujeto es singular, pues el verbo es singular.
Si el sujeto es plural, pues el verbo es plural, ¿verdad? Entonces, a veces uno quiere encajar, valga la palabra ahí, un sujeto singular con un verbo plural. Eso no puede ser, al menos no en el caso que estamos viendo. Entonces, si el sujeto es plural, el verbo también debe ser plural, ¿no? Si el sujeto es singular, el verbo también debe ser singular, al menos para el caso que estamos viendo, ¿sí? Eso puede variar, sí. Perfecto. Entonces, hay que memorizar la desinencia. Eric, ahí está. Acaban de entrar dos hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? Hermano Eric llegó y hay alguien más. Quizá algo pasó. Entonces, el verbo imperfecto en el griego tiene añadido o es dividido en tres partes, ¿no? De esta manera. Tema verbal que ya conocemos, desinencia personal que conocemos desde el capítulo 2, pero además el aumento, ¿sí? ¿Qué hay que memorizar? Desinencia personal. Siempre hay que memorizar la desinencia personal. Lo propio pasa en segunda persona. El aumento no cambia, siempre va a ser épsilon. El tema verbal tampoco, la desinencia personal sí. Desinencia personal. Lo propio pasa acá, desinencia personal, ¿verdad? Aumento, tema verbal. Ahora, acá hay que tener cuidado. Miren cómo está traducido. Yo creía, tú creías, vale, aquí falta un acento. Él creía, otro acento. Eh, ¿Qué pasaría si yo traduzco, en vez de decir yo creía, yo traduzco yo creí, yo creí? ¿Qué pasaría si traduzco yo creí, en vez de traducir yo creía? Estaría en modo perfecto. Muy bien, gracias hermano. El, el tiempo estaría en tiempo perfecto, no modo, tiempo. O más claramente o de forma específica, el aspecto del verbo estaría en, o el aspecto temporal del verbo estuviese en perfecto. Y ahora estamos aprendiendo el imperfecto. ¿Recuerdan? Yo creía continuo. Yo creí es puntual, es distinto. Yo caminaba. Yo caminé. Notan cómo es de importante que usted traduzca en el examen, en los ejercicios, en el trabajo, porque ahí uno se da cuenta si realmente entendió el concepto del verbo. Ahí empieza la falacia exegética, ahí empiezan las herejías, cuando uno traduce un verbo sin tomar en cuenta el aspecto del verbo, el tiempo del verbo, el modo del verbo y todas las cualidades que el verbo griego tiene. Modo, voz, tiempo, persona, número y aspecto. En el idioma griego, hermanos, esas cualidades, esas formas de ver el verbo son importantes, muy, muy importantes, ¿no? Si usted no domina eso, difícilmente va a poder hacer exégesis. Entonces, a la hora de traducir, debemos traducir con el tiempo verbal, el aspecto verbal que debo traducir, ¿no? Y en el plural pasa lo propio, ¿no? Simplemente traducimos, dividimos en tres, tema de desinencia personal, tema verbal y el aumento. Y esto se repite en los tres, ¿no? Se repite acá, desinencia, aumento y esto de acá el tema verbal. Y aquí a lo propio, ¿no? Traducción, nosotros creíamos, vosotros creías, ellos creían. Profesor, ¿qué hay que memorizar?
El aumento siempre va a ser E. Eso tienes que memorizar, obviamente. Pero lo que más hay que memorizar es la desinencia personal. On es en, omen ete o sin. Perdón. On es en, omen ete on, ¿no? Entonces eso hay que memorizar. Pregunta de examen. ¿Sí? Muy bien. Para los que acaban de entrar, entonces, en resumen, este es el tiempo verbal que estamos viendo. Se llama imperfecto o pasado continuo, ¿no? ¿Cuál es la desinencia? On es en, omen, ete, on. Pero además de la desinencia, el tiempo imperfecto lleva una característica o una cualidad propia de este tiempo, que es épsilon, ¿no? Prefijado al verbo, ¿no? Prefijado al verbo. Entonces, por ejemplo, en este verbo, a esto técnicamente se llama prefijo, aunque nosotros le llamamos aumento, es más sencillo, ¿no? Si yo quisiera añadir a esta palabra, a este verbo, algo en el medio, se le llama infijo, ¿no? Y las últimas palabras se le llama sufijo, ¿verdad? Entonces, son palabras técnicas. Ahora, cuando un verbo griego empieza con una palabra que no es una consonante y es una vocal, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas dificultades, como en este caso. Ups, ahí está. Cuando se forma el tiempo imperfecto de los verbos cuya raíz comienza con una consonante, por ejemplo, la que hemos visto, o lo que hemos visto, pisteo, no hay problema, se le añade una E y listo, ¿no? Y hay que cambiar la desinencia. Solo se le antepone épsilon y nada más. Pero cuando hay un verbo, como en este caso, el verbo acuo, que inicia con vocal A, alfa, y debo prefijarle la épsilon o añadirle la épsilon, entonces aquí existe un choque vocálico. Y al existir el choque vocálico, estas dos vocales se convierten en una tercera vocal. ¿Ok? En vuestros manuales existe la tabla de qué vocales son las que se juntan y se vuelven otra vocal. Acá solo he puesto un ejemplo, ¿no? Y esto no para que ustedes lo hagan, sino que cuando ustedes vean en el Nuevo Testamento griego que ha ocurrido este fenómeno, sepan que ocurrió esto porque hubo choque vocálico, ¿no? Porque ya en el Nuevo Testamento nosotros lo tenemos escrito. Ocurren ciertos cambios, ¿no? El aumento con la vocal inicial del verbo se produce lo que se llama técnicamente un alargamiento del aumento, ¿no? Ahora hay patrones para esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno solo. Cuando existe una palabra, como la palabra, el verbo acuo, ¿no? Y se le antepone la palabra o la vocal épsilon, se le prefija, entonces la épsilon más la alfa da como, o da igual a i, ¿no? Como nosotros pronunciamos i. Entonces ya no sería acuo, sino icuon, porque también cambia la desinencia, ¿no? Esta desinencia debe cambiar. ¿Cómo se debe traducir? Como un imperfecto o pasado continuo. Oía, escuchaba, otra traducción. Entonces se llama alargamiento, ¿no? Entonces eso es para que usted sepa que puede ocurrir este fenómeno en el Nuevo Testamento y aún ser imperfecto, ¿no? Sin embargo, como les decía, no es que tú tienes que saber todas las normas de qué palabra con qué palabra se combina para salir una palabra distinta. ¿Por qué? No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque hoy tú ya tienes el Nuevo Testamento griego escrito. Esto es para que conozcas y sepas que ocurre este fenómeno y, eh, bueno, es lo que nosotros debemos conocer.
La diagramación de este verbo es similar al que ya hemos visto, ¿no? El complemento, el sujeto con color rojo y demás. Quizá para este punto podemos diagramar Marcos capítulo 12, versículo 42. ¿Sí? Marcos 12, 42, si es el texto receptor. Si es el crítico, Marcos 12, 41, ¿verdad? Entonces vamos a primero ir a Marcos 12, 40, 12, 41. Entonces ahí donde estás, ve y busca este texto en el Nuevo Testamento griego, si tienes logos en tus logos, si tienes en PDF que te lo he puesto en la plataforma del seminario o en internet, ¿no? Si tienes tal vez el texto de sociedades trinitarias, puedes ir y buscar también eso. Si no tuvieses, entonces lo que tienes que hacer es ir al texto griego y mirar. Marcos capítulo 12, versículo 41 creo que es. A ver, déjenme revisar. Si se me fue la 41 o 42. Entonces, acá vas a encontrar ese texto y vas a poder diagramar, ¿no? No olvides que ese texto, no olvides que ese texto, no olvides que ese texto lo que nos muestra es, o lo que nos da un ejemplo es justamente lo que estamos aprendiendo, el tiempo imperfecto. Entonces, si tú puedes ver, ah, ok, está acá, ¿no? Lo que tenemos que memorizar, este diagrama, perdón, está acá, ¿no? Entonces, ese es el texto que vamos a nosotros diagramar, ¿ok? Y el capítulo que estamos viendo específicamente es este verbo de acá, ¿no? El verbo valo, que como ustedes pueden ver es un verbo en tiempo imperfecto, voz activa, modo indicativo, tercera persona plural. El verbo es, como tal, es való, pero como es un tiempo imperfecto, se le debe anteceder, prefijar, aumentar la épsilon y cambiar la desinencia, como ustedes pueden ver acá en este ejemplo. Se le prefija la épsilon porque es un tiempo imperfecto y se le pone la desinencia del tiempo imperfecto de primera persona o de tercera persona plural, que en este caso es on, ¿sí? Y bueno, se diagrama esto. ¿Listo? Quizá vamos a tener un tiempo donde vamos a practicar juntos. Sin embargo, por razones de tiempo, vamos a ver cómo es el diagrama de forma sencilla de este ejercicio que acabamos de ver. ¿Sí? Porque ustedes saben que eh, el tiempo es lo que más nos es difícil. Pero bueno, vamos a ir a ver. Hagamos y veamos. Bueno, entonces, si ustedes pueden ver, la forma de diagramar este texto es de la siguiente manera. Si vuestro ejercicio tiene la palabra y, entonces hay que diagramar con esta, con este, con esta figura, ¿no? La que o la kai, como se escribe, es la conjunción ilativa y.
y está uniendo la anterior oración o el anterior versículo con esto, ¿no? Con este versículo. Y si no tuviese esta oración, esta conjunción, entonces no necesita el triángulo, ¿no? Sustantivo, ricos, ¿no? Adjetivo, polis, poli, muchos, ¿verdad? Verbo, balón, ¿no? Eh, adjetivo o adjetivo sustantivado, pola, ¿verdad? Es un adjetivo en su raíz, pero estás subiendo a la categoría de sustantivo siendo un adjetivo. Traducción, y muchos ricos echaban mucho, ¿no? Entonces, aunque yo muchas veces he empezado traduciendo abajo, la mejor forma es traducir encima el diagrama, porque eso es como si fuera un interlineal, pero diagramado. Y la idea en el futuro es sacar como un interlineal de todo el Nuevo Testamento, pero diagramado, pero que las palabras estén encima de las palabras, ¿no? Bueno, entonces, tal vez Eric, si estás por ahí, puedes ayudarme con un control Sí, señor, con eh, mucho gusto. y lo subes al grupo de WhatsApp para quizá aquellos hermanos que no han podido Sí, con estar. gusto, pastor. Perfecto, entonces vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo este otro de acá, que es, no sé por qué se me salió, pero bueno. Ok, veamos entonces otro ejemplo, ¿sí? Del tiempo imperfecto. No olvides que estamos viendo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro ejemplo? Antes de ir al diagrama, Gálatas capítulo 1, versículo 13, que está aquí abajo, ¿no? Lo voy a agrandar un poco por si no puede, no se puede ver tal vez, ¿no? Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 14, y dice el texto cata, cata hiperbalín, ediocon, tin, eclesiantu, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá un verbo, un sustantivo, una preposición que por razones del choque vocálico, eh, Cat ha tenido que sacar la alfa, ¿no? Y ponerle una comilla ahí encima, porque había un choque vocálico. Para que no ocurra eso, han sacado el alfa y lo han puesto simplemente una coma, ¿verdad? Y esto es para evitar el choque vocálico. Cat, hiperbolín, sintagma preposicional, una preposición más una palabra. Edioquén, ediocón, el verbo, tin eclesin, ton deon. Entonces, ese es el texto. Si yo no sé qué tipo de caso está trabajando eclesin, entonces, ¿qué debo hacer? Ir a un programa o ir a Logos. ¿Cómo es la diagramación? De esta manera. Sujeto tácito, yo. Verbo en tiempo imperfecto, perseguía. ¿Quién perseguía? Yo, dice el apóstol Pablo. Yo perseguía de sobremanera, cata, hiperbolín. Y esta palabra, hermanos, hiperbolín, si ustedes lo estudian, es interesante. Hiper es una preposición, ¿sí? Bolín es el sustantivo. Pero miren, está siendo antepuesta, prefijada a un sustantivo la preposición hiper. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se hace eso en griego? Para enfatizar o sobreenfatizar
esta figura, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una preposición kata, pero aquí hay una preposición hiper, bolín, que está siendo añadida a bolín. La idea es, yo perseguía, dice Pablo, de manera sobreenfatizada, digamos, ¿no? De sobremanera. O sea, yo perseguía a la iglesia con todo lo que yo tenía, lo que yo era, lo que yo perseguía, lo que yo soñaba, con todo el celo fariseico que yo tenía. Yo perseguía a la iglesia de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pensaba que la iglesia estaba equivocada, ¿no? Y ustedes saben la historia mejor que yo, cómo es que Pablo perseguía a la iglesia eh, del Señor Jesucristo, ¿no? Y incluso mató a Esteban o hizo matar a Esteban, etcétera, ¿no? El libro de los Hechos. Y quién mejor que él para dar esa reseña histórica, ¿no? Incluso fue a buscar firma de los fariseos, eh, de las autoridades judías y para traer a sus pies, iba el término, a los cristianos herejes, que él pensaba que era así, para que puedan rendir cuentas, ¿no? De por qué están predicando ese evangelio que quizás estaban predicando. Y justamente en ese punto, nuestro Señor Jesucristo lo encuentra en el capítulo 9 de Hechos, ¿no? Y de forma despampanante, no sé, impresionante, dice Pablo, ¿por qué me persigues? Y él responde, ¿quién eres, Señor? ¿No? Y bueno, a veces nuestra conversión también tiene que ver con eso, ¿no? Dios nos encuentra cuando estamos más perdidos que aguja en un pajar. Esa frase se usa en mi país, no sé si en vuestros países se usa esa frase, pero Dios nos encuentra, ¿no? Porque al final el perdido no es Dios, ¿no? Entonces el perdido somos nosotros los que estamos perdidos, errantes, sin vida, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, dice el mismo apóstol Pablo. Y es Pablo quien dice, yo perseguía a la iglesia, ¿no? A esa iglesia que pensé que era falsa, pero al final me di cuenta, dice, con un genitivo posesivo, que era la iglesia de Dios. Yo no sabía, pero es la iglesia de Dios, del Dios auténtico, ¿no? Y es un genitivo posesivo. Yo no sabía, pero es la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante, ¿no? La forma correcta de diagramar es esta, ¿no? Entonces, también si puedes ayudarme, Eric, con esta impresión y subirlo al grupo. Otro ejemplo que podemos ver es Mateo 1:25. Este ejemplo es más sencillo. Y el ejemplo dice del tiempo imperfecto, eh, que uk eginosken aftin, ¿no? Y el verbo, conjunción, sujeto tácito, él no conocía a él, aunque parece redundante, ¿no? Estamos intentando traducir lo más literal posible, ¿no? Lo más literal que se pueda. Mateo 1:25. Y la última, que viene con Marcos 2 o 3, que dice, y él predicaba la palabra a él, ¿no? Miren cómo este verbo en la ley es usado de esta forma, ¿no? Predicaba es distinto a prediqué, ¿no? Entonces, ¿cómo está usando este verbo con una épsilon prefijada como aumento, ¿no? Entonces, es importante esta parte. Bueno, aquí terminaríamos nuestro ejemplo de imperfectos, pasado, de tipo continuo. Ok, entonces continuemos. Hemos visto ya este ejemplo.
Ay, espérenme. ¿Quién está? Listo. Ya hemos visto diagramado también esta parte de acá. Y pasemos a nuestro siguiente tema, ¿no? El sustantivo y adjetivo, o el sustantivo y adjetivo de género neutro, ¿no? De género neutro. El neutro, como dijimos ya, no es ni masculino ni es femenino, es neutro, ¿no? Algunos teóricos dicen que de aquí han sacado los ideólogos de género el sexo neutro, ¿no? Que son los binarios, los trinarios, mm, no sé qué más, son como 300 géneros, parece, ¿no? Hay sustantivos y adjetivos que difieren en su género, a las cuales se le llama género neutro. Esto, pero solo ocurre en gramática, ¿no? No ocurre en las personas, por no ser masculinos ni femeninos, sino neutros, los cuales aparecen con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, para lo cual es necesario aprender dichos sustantivos y adjetivos, además de diferenciarlos de los masculinos y de los femeninos, ¿no? Y el primero de ellos está en este paradigma. El, la palabra ergon, ¿no? Que es neutro, es la palabra que vamos a aprender. Ergon, para su traducción, aunque es neutro, o sea que no es ni femenino ni masculino, pero para la traducción al español nos vamos a prestar del género femenino. En español no hay mucho el género neutro, no existe mucho, ¿no? Por eso es que no podemos traducir quizá como neutro al español esta palabra que es traducida como obra y no podemos traducir, no sé, lo obra, digamos, ¿no? No es posible. Lo obra, no sé. Entonces, no es lógico, tampoco es gramaticalmente correcto. Pues para traducir vamos a prestarnos del femenino, del género femenino en español. ¿Sí? Para traducirlo al español nos prestamos del género femenino, por eso dice la obra. Sin embargo, es lo más cercano que se puede traducir. Sin embargo, en el griego es neutro, ¿sí? Eso hay que entender muy bien, hermano. Entonces, el género neutro, ergón, es de esta forma, ¿no? Y miren la desinencia, cambia. Recuerdan en los sustantivos y adjetivos, la desinencia era os, desinencia adjetival, os. En el género neutro, la desinencia es on, desinencia sustantival y adjetiva. Y el artículo es to, ¿no? El genitivo es parecido al masculino y femenino, lo propio el dativo. Así que esto no cambia. Miren el artículo, el mismo tú o tou y el dativo to. Entonces, tanto en singular como en plural no cambia. Si tú sabes el sustantivo y adjetivo masculino, también sabes el neutro. Entonces, todo esto no cambia en la desinencia. En la traducción, sí, de la obra a la obra, de las obras a las obras. Pero la desinencia no cambia. Es la misma que hemos aprendido en el capítulo 3. Lo único que cambia es el nominativo, tanto en singular como en plural. Y el acusativo es lo mismo que el nominativo. Miren, on y to, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando es nominativo y cuando es acusativo? Nuevamente, el contexto, la obra. Y el vocativo no lleva artículo. ¿Recuerdan? Entonces, la desinencia es on. Entonces, ¿cómo me doy cuenta con el vocativo, acusativo y nominativo? El vocativo no lleva artículo, primero. Y segundo, siempre el vocativo lleva coma después de la palabra. Y entre el nominativo y el acusativo es muy parecido. La única forma de darse cuenta es por el contexto. Y lo propio pasa en el plural. Ta, erga.
las obras. Ton ergon, lo mismo. Tois ergois, lo mismo. Ta erga, las obras. Y erga, vocativo. O obras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee? To ergon, tu ergo, to ergo, to ergon, ergon. ¿Cómo se traduce? La obra de la obra, las obras de las obras, o obras. Obra, perdón. Plural. Ta erga, ton ergon, tois ergoi, ta erga, erga. Traducción. Las obras de las obras, a las obras, o obras. ¿No? Entonces, ¿por qué repito todo, hermanos? Porque al momento de traducir es importante que traduzcan lo singular como singular y lo plural como plural. Además de que al traducir es importante poner el concepto en la traducción. Miren, si es posesivo de otro sustantivo, vale decir el genitivo, debe anteceder siempre una preposición de, en español al momento de traducir. De las obras, de la obra, una preposición a la obra, vocativo, o obra, o obras. ¿Ven? Es importante. Ok. ¿Cómo se diagrama el adjetivo o sustantivo neutro? El sustantivo horizontal, ¿no? Dependiendo en qué caso está, sea singular o plural. Y el adjetivo diagonal, ¿no? Ustedes ya saben eso. Entonces, vamos a diagramar este, este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio no está con colores y está supremamente sencillo. Así que vamos a hacer la práctica. Voy a darles 2, 3 minutos para que diagramen este ejercicio en vivo, ¿sí? Porque no está complicado. Y voy a escoger de entre todos los estudiantes que hay aquí a uno y voy a decir, hermano, envíame tu ejercicio o comparte tu ejercicio. Entonces, 2 minutos o 3, manos a la obra, ¿sí? Aquí en vivo estamos empezando 13 minutos, entonces ah, hasta 16 minutos, ¿no? O sea, 3 minutos vamos a darles. Vamos a empezar, hermanos, a diagramar Juan 6:29, ¿sí? Para ayudarles un poco, este es el verbo. Lo que estamos llevando, lo ergo, y etcétera. Lo demás ya es sencillo. Ya ha pasado 1 minuto. Tienen 2 más. Ok. Entonces, mientras van diagramando, vamos a escoger al hermano quien nos va a ayudar con ese ejercicio. A ver, aquí tenemos Josías, tenemos John, Carlos, Eric, José. Tenemos también a quién, Joao, Sebas, Franz, Alejandro, Gerson, Jaime, Aiton, William, Laura, RCAR,
José Ronald Cortés y Ronald Cabarcas. También tenemos a Hermano, todo esto Yuri, sí, Gerson, que podría dejarnos de nuevo el texto y un poquito más de tiempo. claro que Como sí. Un poco más de tiempo. ¿Cuánto más? no sé, hermano, porque Les de cuento que todas maneras el uno, ejercicio, uno ciego, pero uno lo trata de pensarlo en español, entonces ahí uno se va como demorando bastante. ok, el ejercicio está sencillo, hermano, sencillo, no es una oración compuesta, es una oración simple. A ver, intenten, ¿ya? Entonces vamos a darles más tiempo. Ya les he ayudado, el verbo está ahí. Ok, acá está el verbo. Todo es un pronombre. To, ergon, miren en qué caso está. Por la desinencia. On. Puede ser nominativo o también puede ser acusativo. Josías se salió, parece. ¿Qué pasó? Tú, de U, por la desinencia, a ojo cerrado, genitivo. El genitivo jamás puede ir solo. El genitivo siempre debe modificar algo, a menos que sea otro tipo de oración. Pero en este caso, este genitivo está modificando al sustantivo más cercano, que el sustantivo más cercano, aunque es neutro, es ergon. O sea, va debajo de ergon. El verbo, y solo faltaría ver esta parte, touto. Ok. A ver, un voluntario. Un voluntario. ¿Quién quiere ayudarnos con esto? Profe, yo ya hice, si querés te mando una foto. Hágale, a ver, ¿dónde estás, hermano? ¿Quién eres? Josías. Dale, Josías, a ver si puedo yo habilitar para que lo presentes directo en el computador. Es- Yo hice a mano, pero te envío la foto, sí, sí, Dale, envíame una foto y tú mismo puedes abrir o yo si no lo abro, no hay problema. muy bien. Me avisas, si quieres que yo lo abra, tengo que abrir WhatsApp, así para que no... Sí. Ahí ya te envié Ok, entonces voy a al abrir, WhatsApp. dale, perfecto, entonces voy a abrir WhatsApp, denme un segundo. Se va a demorar un momento el WhatsApp. A ver, mientras vamos esperando, vamos a poner todavía la imagen para que sigan intentando. Ok, creo que ahora sí. Mm, ¿Dónde está WhatsApp? Creo que es esto. Josías. Josías, ¿me enviaste al grupo? Porque no lo encuentro, te cuento. O me enviaste al número. Te envié a vos, te envié a Ok, vos. Está. dale, dale. A ver, voy a buscar. Voy a actualizar el WhatsApp entonces. Guay. Mm, Ahora sí.
Ahora sí, ver, descargar. Y también tenemos el de Carlos. Sí, señor, yo le envié el mío, Carlos. Carlos Eduardo Ramírez. Muy bien. Podemos verlo directo. ¿Por qué no? ¿Verdad? También lo hice a mano. Sí, mejor así lo vemos directo. A ver, déjame un segundito. Que quiero volver a mi. Ups, ¿qué está pasando aquí? Se está. Gerson también me ha enviado que se está volviendo loco esta máquina. Profesor, ahí me equivoqué, no poniendo la línea así diagonal 45 grados, sino 90. Es un error. Dale, dale. De los errores se aprende. Está bueno. Cuestión es que lo has hecho. Admitir. Yo también. No hay problema. Vamos primero con Josías. Entonces me van a decir si se ve. Sí, se ve. Ok, miren, Josías mm, lo hizo de esta manera. Eh, Denme un segundo si podemos girar la imagen. No, no se puede girar porque hay que volcar. Digo, hay que descargar. Pero se puede ver, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Josías puso esta o tuto como pronombre y como sujeto. El verbo estín, puso ergón como acusativo, su artículo y el genitivo Dios, ¿no? La obra de Dios. Entonces, tuto es la obra de Dios y el error que podemos ver, ah, justamente lo que dijeron los hermanos, es la línea, ¿no? Tiene que ser diagonal, Diagonal. pero lo demás estaba bien. Entonces, Ujú. esta es la obra de Dios. Parece ser que está muy bien, ¿no? Entonces, veamos a ver de los demás, cómo es que hicieron. De los demás hermanos, a ver, a ver. Ah, luego me envió Carlos. Veamos la de Carlos. Sí, también. Tuto, Estín, Toerguón, Teu, Teu, ¿no? Entonces lo mismo. Esta es la obra de Dios, pero la línea es lo que hay que cambiar, que al traducir esta es la obra de Dios. Bien, perfecto, Carlos. Solo es la línea, ¿no? Luego me envió Gerson. ¿Dónde está? Gerson, ahí está. Tuto, Estín, Toergón, Todeo. Esta es la obra de Dios. Muy bien, Gerson. La línea sí de Gerson la hizo diagonal. Está bueno. Joao también me envió. Entonces podemos también mirar esto. El de Joao. Esta es la obra de Dios. Muy bien, Joao. Y me envió alguien más por acá en un programa. Yo, Alejandro, Alejandro, bien. Alejandro, ¿de qué país eres, hermano? yo soy de Colombia, pero resido en los Estados Unidos. Perfecto, Alejandro. Sí, razón, el número un tanto distinto en el WhatsApp. Sí, señor. Bueno, Tuto, Steam. Perfecto la línea, Alejandro, muy bien. Toergón, tu, Teu. Muy bien, perfecto. Eh, no sé quién más me envió, a ver. John Gordon también envió una diagramación, entonces vamos a verlo al grupo. Y bueno, está muy bien también, ¿no? Tuto Steam, Toergo, tu Deu. Bien, hermano John. Entonces, ah, aquí hay otra diagramación. Es de, a ver, vamos a ver, veamos de quién es. Lo tengo como
como you, después de un hermano. Ah, tal vez aquí lo tengo, no sé. Bien, hermano, está muy bien diagramado, ¿no? Está bien. Alejandro, bien, Alejandro. Voy a guardar el número. Mm, ¿Qué más es? Bueno, por lo menos me siento tranquilo. Ya me estaba asustando. Ok, bien, hermanos, creo que lo han hecho muy bien. Vamos a mirar, antes de finalizar, algunos ejemplos más, ¿sí? Aunque en nuestra práctica, quizá el diagrama era distinto, pero quisiera mostrarles también eh, cómo es que se debe diagramar, ¿no? Para el singular ya hemos visto ergo, para el plural también ya hemos visto, entonces el diagrama es este. Esta es la obra de Dios, como lo han hecho ustedes. Entonces ya me quedo tranquilo, estaba ya un poco asustado y a la vez triste, pero bueno, estoy ya más tranquilo, sé que ya poquito de tiempo. Podemos ver también otro ejemplo, ¿ya? Mientras estamos en este tema, que es Juan capítulo 17, versículo 4 o 5, to ergon utiliza, que es yo completé la obra, ergon, la obra, y este ejemplo también, Eric, si lo puedes subir al grupo por si tal vez alguien lo necesita o le sirve, ¿no? Entonces, hermanos, ese es la, el ejemplo último, ¿no? Que necesitamos conocer. Ergón, ergón, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo pongo como sujeto? Alguien puede decir y preguntar, ¿no? Si termina también en on. Porque sí, ¿y por qué lo pongo como complemento directo? Entonces, la respuesta es por el contexto. El contexto suena muy bien poner yo completé la obra. ¿Qué completé yo? O qué completó él, mejor dicho, la obra. Entonces responde a la pregunta. Si queremos convertirlo a pasivo, esta es una voz activa, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar. Y si eso funciona, es que es así. La obra fue completada por él o por mí, ¿no? Entonces estamos cambiando a pasivo para entender que lo que hemos diagramado es correcto. Yo completé la obra. Si lo cambiamos a pasivo, la obra fue completada por mí, por, fue completada por él, o como queramos poner la última parte del pasivo. Ok, entonces ahí va aquello. Vamos a ver qué hora es y si nos da el tiempo podemos ver también el adjetivo neutro, ¿sí? No tiene mucha diferencia, pero si nos da el tiempo podemos ver y si no, lo dejamos para el siguiente. Profe, nosotros podemos tener esos manuales que su merced tiene ahí. Yo creo que con el tiempo, lo que pasa es que esta es una actualización que estoy haciendo y bueno, era para presentarle pero sí, yo creo que sí, al final tal vez de la materia. Eh, Creo que ya es y media, ¿verdad? Entonces,
vayamos a las preguntas y respuestas y esto lo dejamos lo vemos en clase, en la siguiente clase, ¿ok? Vamos a preguntas, pero ya aquí cortamos la grabación. Vamos a las preguntas que tal vez tienen ustedes y ahí vamos. Cortemos acá a ver cómo es esto. Acá.